Hola, buenas noches. Estamos iniciando aquí transmisiones con un fondo de tamales oaxaqueños y el fondo de la noche en esta noche calurosa de viernes 20 de julio en la Ciudad de México. Gracias a los que están aquí al pendiente, sumándose a las transmisiones de Facebook Live de un servidor, a los que nos están viendo en esta plataforma o en la página de la revista Proceso. Muchas gracias también a los que nos ven en YouTube, en la página del blog Homo Sapien. Les agradezco su presencia a Erwin, qué bueno verte por aquí, a Ernesto Ramírez, René Cisneros, buenas noches, a Felipe Bolaños, muchas gracias, Gerardo Méndez, aquí siempre presente, Jorge Aníbal Flores Nápoles desde Guadalajara, muchos amigos de Guadalajara, Iván Ledesma, Armando Alcántara, Lomelí, Alexis, JB Morlet, qué bueno que están aquí con nosotros. Nopaltepec, José Osorno y Lizalde, Silvia Lira, buenas noches. Un abrazo y un saludo a David Pantoja, a Olivia Velázquez también, José del Rosario, que también está aquí dándonos un like y un saludo. Norma Bundes, los que nos estén viendo también en otras partes de la Ciudad de México, aparte de la Gustavo Madero y también del país, de Tlaxcala, Gerardo Temolsin. Desde la gloriosa Nezahualcóyotl, Linda López, Berta Garza desde Monterrey, muchas gracias. Fabián Sánchez desde Puebla. Harto calor aquí, ya empezó lo que llaman el fenómeno de la canícula. Y vaya que pues hay calor en todas partes, imagínense mi tierra en Mérida y en Yucatán en general, en la península, desde Irapuato. También muchas gracias a Josdán Piegoc, a Queen Anthony o Anthony Quinn, a Beatriz Chávez desde Toluca, la ciudad de el eterno chorizo, en fin, Eva Galván, María de la Vega, a Russell Abraham, un abrazo, a Elia Crajay, que nos está saludando también, Orlando Chávez. Aquí estamos convocando a varios desde Benito Juárez, Cancún, saludos a Violeta Salazar, a Ana María Vázquez, muchas gracias, estoy leyendo sus comentarios, desde Ojo de Agua, Tecámac, Rosa Isela Maldonado, Tecámac que por cierto va a ser gobernada también por Morena, en buena parte de las ciudades, aquellas ciudades modelo que querían o que fueran los proyectos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Gerardo Méndez otra vez desde Cancún, y Eric Ávila dice viva la modelo. ¿Cuál modelo? ¿La cerveza, la universidad, en fin, o alguien en específico, alguna modelo que estén ahí ustedes viendo? Oscar Valdespino también, Eddie West desde Guadalajara, buenas noches. Vamos a hablar del tema de pues este día y esta semana. Reventó el escándalo y la tensión entre el INE y Morena. Andrés Manuel López Obrador, que nada más estuvo de vacaciones muy poquitos días, regresó de la chingada, pues para explicar y para decirles a los del INE que él considera que la multa interpuesta por el Consejo General del INE de 196 millones de pesos contra Morena no solamente es draconiana, sino que constituye una venganza política. Los consejeros del INE, sobre todo los más mediáticos, entre ellos Ciro Murayama, que es el responsable del Comité de Fiscalización, o también otros consejeros como Marco Baños, vinculado desde su origen al PRI, y también una consejera, Pamela San Martín, una muy respetable consejera del INE, han salido a explicar y a decir que no se trata de venganzas, sino de evidencias. Ellos dicen que hay irregularidades en el manejo del fondo del fideicomiso para los damnificados de los sismos del 19 de septiembre, que López Obrador mismo anunció poquitos días después de los sismos del 19 de septiembre. Y aquí sigo viendo sus saludos desde Michigan también. Gustavo Rommel dice venganza. Araceli Aguilar nos manda saludos. Desde Chiapas también dicen que es venganza. Y muchos están opinando que es una venganza. Por venganza porque no habían otros elementos, digamos, más fuertes para sancionar a Morena, que, bueno, se convierte en la primera fuerza política del país, eso es indudable.
va a tener una mayoría muy clara en las dos cámaras del Congreso Federal, en varios congresos estatales. El fenómeno López Obrador arrasó, pero más allá del fenómeno de en sí mismo de él, es el fenómeno del hartazgo también de muchos ciudadanos que votamos por un cambio. Y en este proceso de transición ahora de un gobierno a otro, estamos todavía en un interregno, pues empiezan a salir este tipo de escándalos, de tensiones y de focos de atención. El punto medular aquí de la respuesta de hoy de López Obrador señaló, dio las cuentas, dijo que, y en eso sí coinciden López Obrador y el INE, no hay ni una sola prueba de que ese dinero se haya desviado a la campaña político-electoral de Morena, tanto a nivel presidencial como en otros niveles. Es interesante este punto, no hay ninguna prueba del INE de que este dinero haya sido desviado a la campaña. Y en eso coinciden tanto el INE como López Obrador. Lo que dice el INE es que fue irregular el manejo de unas cuentas en efectivo que fueron retiradas por 4 personas que sacaban el dinero de los cajeros de Banca Firme. En esto también coinciden Andrés Manuel López Obrador y el INE. En efecto, la respuesta de hoy de López Obrador es que sí, eran 4 personas las que sacaban el dinero y se lo entregaban a los damnificados. En donde no se coincide es en la presunción de que hubo un fraude a la ley, porque ni siquiera están hablando de delito electoral. Fraude a la ley es una irregularidad que se comete con el manejo de ciertos fondos. El líder de Morena, el virtual presidente electo, está diciendo que no hay un fraude a la ley, que lo que hicieron los consejeros, 10 consejeros de 11 consejeros del INE, fue un acto de mala fe contra Morena. Y explicó que en el fideicomiso de Morena se alcanzó a juntar hasta esta fecha 85.359.000 pesos, de los cuales 65.491.200 pesos se han entregado a 27.288 damnificados. Quedan pendientes alrededor de 20 millones de pesos en caja. Eso es lo que informó hoy López Obrador en una videoconferencia que dio a través de Facebook en sus oficinas de gobierno alterno o de transición, no de gobierno alterno, del futuro gobierno de la República en la colonia Roma. Dice López Obrador que estos 20 millones no se han podido entregar a 8.289 damnificados porque están congeladas las cuentas y la cuenta del fideicomiso bancario del INE. Y a mí me extrañó, por cierto, que no retara a los consejeros del INE a donar ellos su salario a los damnificados. No sabemos qué hayan hecho los consejeros del INE, que por cierto tienen salarios muy altos en relación con el resto de la administración pública. ¿Por qué? ¿Qué han hecho los del INE y ese gran aparato de arbitraje electoral por los damnificados, por lo menos de la zona en donde se encuentra el INE, en Tlalpan? Pero bueno, y empezó, López Obrador, en el estilo también histórico y retórico que él tiene, empezó a comparar este ataque con los ataques que daban los grupos conservadores en la época de la Reforma, etcétera, etcétera. Hay varias intervenciones de los consejeros electorales en los medios, ustedes las pueden escuchar. Por supuesto que no, ellos están negando que se trate de una venganza política, ellos hablan de irregularidades, pero hasta el momento no están confirmando que ese dinero se haya desviado a la campaña, a diferencia de otros grandes escándalos que se generaron después de las elecciones presidenciales, por ejemplo en el 2000 con el caso del Pemex Gate, fueron 500 millones de pesos, no 44 millones como aquí, 500 millones de pesos desviados de Pemex a la campaña del PRI, o las cuentas irregulares de amigos de Fox, las donaciones irregulares en
de amigos de Fox. Aquí me dice que diga Peña Nieto que donó para el 19 de septiembre. Ojalá y hubiera donado un viaje, o sea, los fondos que Angélica Rivera gasta tan solo en sus viajes al extranjero. No lo sabemos de manera pública, yo lo sé de manera extraoficial, pero por lo menos sé que en el último viaje a Europa de Angélica Rivera con sus hijas y con algunos otros familiares, a nosotros nos costó, ¿saben cuánto? 12 millones de pesos, más de 1.6 millones de pesos al día. Este tipo de groserías a la población mexicana, pues es lo que llevó evidentemente a la victoria de López Obrador, y evidentemente son las cosas en donde no hay pues, un entendimiento entre el número de abusos que hay con el dinero público, tanto de gobernadores o de familiares de gobierno o de familiares del presidente, en medio de un desastre como lo que ha vivido buena parte del país con los sismos. Pero aquí el tema es si le corresponde o no al INE y una sanción tan alta. Yo voy a citar, el día de hoy me pareció muy importante compartirles a ustedes el artículo de Eduardo Juchín. Don Eduardo Juchín, que no es militante de Morena, que tampoco es vocero del INE, que ha sido uno de los periodistas más respetados, por cierto, de mi tierra, de Yucatán, pero que también es uno de los fiscalizadores más rigurosos que ha tenido el Instituto Electoral del Distrito Federal. Él estuvo en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Escribió un interesante texto el día de hoy en el periódico Reforma, que lo pueden ustedes consultar también en redes sociales, en mi cuenta de Twitter. Escribió esta parte que me parece muy importante. Él empieza diciendo que curioso país este donde un partido político desconfiado de las instancias de un gobierno inmerso en la corrupción haya una vía legal o encuentra una vía legal para reunir recursos y hacerlos llegar a miles de damnificados de los sismos del 2017, y por ello es sancionado por una autoridad electoral cuya competencia es dudosa en el asunto. Si de lo que se trata es de la fiscalización del fideicomiso, como dice don Eduardo Juchín, esto le correspondía más a las autoridades hacendarias y financieras que tienen competencia sobre fideicomisos privados, más que al INE. Pero por otro lado, él resalta la ruta de origen de esta denuncia, y los que vimos en prensa cómo se filtraron información de esta denuncia fue hecha por el PRI. Por el PRI, que denunció ante el INE la entrega de recursos provenientes del financiamiento público de Morena al fideicomiso. Esa fue la queja fundamental priista, repito, la entrega de recursos provenientes del financiamiento público de Morena al fideicomiso. La queja fundamental priista en la resolución sancionatoria se declara expresamente infundada. ¿Qué quiere decir? Que no se confirmó que hubiera recursos del financiamiento público del partido Morena a el fideicomiso. Quiere decir que la denuncia original del PRI fue un fracaso. Y dos, en sentido estricto, ahí debió terminar la indagación de la unidad de fiscalización del INE, pero decidió continuarla debido a aparentes irregularidades en el fideicomiso, está relatando Eduardo Juchín. Sin embargo, concluida la investigación, el INE tampoco logró probar desviaciones para financiar campañas políticas. En pocas palabras, es decir, el INE no acreditó que el dinero del fideicomiso proviniera del financiamiento público de Morena. Dos, tampoco comprobó que el destino de estos recursos fueran a alguna campaña. Y tres, tampoco comprobó, porque no quiso entrevistar a ninguno de los, estoy viendo, 27.288 damnificados que fueron beneficiados, si recibieron estos recursos. Y por eso, dice don Eduardo Juchín, resulta al menos discutible la competencia de la autoridad electoral para investigar los actos de un fideicomiso privado. Ciertamente, el fideicomiso es operado por ciudadanos que son militantes o afines a Morena,
pero es claro que su máximo dirigente y hoy presidente electo discurrió las formas de llevarles apoyo económico a miles de damnificados, ya que no podía hacerlo directamente con los recursos de Morena, ni quiso confiárselos a alguna instancia gubernamental, es decir, no se los dio a una instancia del gobierno de Mancera, imagínense lo que hubiera pasado, no se los dio tampoco a ninguna instancia federal. El INE, dice aquí el artículo de don Eduardo Juchín, no conoce el destino de los dineros, pero al decir del representante de Morena ante el Consejo General, Horacio Duarte, en el expediente están los nombres de miles de beneficiarios apoyados por el fideicomiso. Duarte le comentó a Carmen Aristegui en su programa, el banco le entregó al INE las actas del comité y del fideicomiso, y ahí están los beneficiarios del dinero, alrededor de 27,000. Pero el INE no quiso ir a preguntarles si habían recibido el recurso. Entonces, lo que tenemos aquí es una queja original surgida del PRI que resultó chafa. Es decir, el PRI estaba tras la indagación de que había dinero del financiamiento público en el fideicomiso de Morena y no se confirmó. Y dos, el INE siguió investigando supuestas irregularidades sin que quede claro, según el señor Eduardo Juchín, que tuviera las atribuciones para hacerlo. Y tres, ni siquiera se tomaron la molestia de confirmar con la lista del padrón de beneficiarios si habían recibido ese dinero en efectivo. Y cuatro, hay dos coincidencias fundamentales entre los consejeros del INE y López Obrador. Uno, que efectivamente hubo 4 personas que sacaban en efectivo dinero de esa cuenta de banca firme, pero dos, no han podido confirmar que se tratara de un desvío de fondos públicos. En fin, les mando un abrazo, espero que esto haya aclarado sus dudas, les mando también saludos a todos, muchas gracias por su atención, nos vemos el lunes aquí en Facebook Live. Ya me está llamando seguramente el consejero Marco Baños. Buenas noches, gracias.